A la base naval de Guantánamo en Cuba comenzaron a llegar los primeros inmigrantes deportados por el gobierno de Donald Trump. Pero ¿cuál es la historia de esta polémica base que se encuentra bajo el dominio de Estados Unidos? Aquí se lo explico. Guantánamo significa Entre Ríos y se encuentra al oriente de la isla de Cuba. Luego de una guerra con España en la que intervinieron los Estados Unidos, Cuba declaró su independencia en 1898 y los estadounidenses, aprovechando esta situación, le impusieron a la isla varias medidas. Entre estas estaba una que obligaba a los cubanos a cederles territorios a los estadounidenses para la construcción de bases navales. Y en 1903 se formalizó el arrendamiento de la bahía de Guantánamo a los Estados Unidos por $2.000 anuales en oro. 50 años después estalló la Revolución Cubana encabezada por Fidel Castro, quien una vez en el poder aseguró que Estados Unidos violaba la soberanía de Cuba al hacer presencia en Guantánamo y no quiso recibir más los $2.000 que Washington pagaba como arriendo cada año. Y así comenzó una larga disputa entre los dos países por esta base naval de 117 kilómetros cuadrados. Y aquí viene un dato clave. Para evitar el paso de personas desde Cuba hacia la base naval y desde la base naval hacia Cuba, en los años 60 los militares de Estados Unidos y luego militares cubanos sembraron miles de minas, creando así el segundo campo minado más grande del mundo. En 1996 el gobierno del presidente Bill Clinton ordenó el desminado, pero en esta zona llamada Tierra de Nadie continúan las minas cubanas que no han sido retiradas. Llegaron los años 90 y estalló entonces la llamada crisis de los balseros. Más de 35.000 cubanos, con el visto bueno del régimen de Fidel Castro, salieron de la isla en balsas y otras embarcaciones improvisadas hacia el estado de la Florida. Entonces el presidente Bill Clinton ordenó que los balseros detenidos debían ser trasladados a la base naval de Guantánamo. En 1995, para ponerle fin a este éxodo masivo por vía marítima, el gobierno de Clinton creó la ley Pies Secos, Pies Mojados, que no era otra cosa que darle la entrada a Estados Unidos a los migrantes cubanos que lograran tocar tierra firme, es decir, que lograran llegar al estado de la Florida. Y llegó el fatídico 11 de septiembre del 2001, cuando Al Qaeda secuestró y estrelló 2 aviones contra las Torres Gemelas en Nueva York, matando a 2.900 personas. Como respuesta, el gobierno del entonces presidente George W. Bush ordenó que en la base de Guantánamo se construyera un centro de detención para trasladar allí a los implicados en este y otros hechos de terrorismo. De inmediato comenzaron las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos, pues a la cárcel de Guantánamo eran trasladados detenidos o personas sospechosas de cometer actos terroristas, pero sin procesos judiciales o apegados a la ley. Y la salida era sencilla, pues la prisión está en territorio cubano, lo que no obliga, según los estadounidenses, a la aplicación de las leyes de su país. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron torturas, largas detenciones sin juicios o procesos legales, y a pesar del llamado para que la polémica prisión fuera clausurada, lo cierto es que allí continúa una cantidad no precisada de detenidos. Y Guantánamo volvió a ser noticia en las últimas semanas cuando el presidente Donald Trump, en medio de su ofensiva contra la migración, anunció con bombos y platillos el envío a la base naval de al menos 30.000 inmigrantes. Lo complejo, según expertos, es que la capacidad para este fin no superaría un cupo para 20 o 150 personas. Las autoridades estadounidenses advierten que a Guantánamo solo serán enviados migrantes catalogados como lo peor de lo peor, es decir, los extranjeros considerados como un peligro para la seguridad de los Estados Unidos y sus ciudadanos. Lo cierto es que este proceso ya comenzó, primero con la llegada de un contingente militar de soldados estadounidenses. Luego se ha registrado el arribo de al menos 5 aviones con unos 60 inmigrantes venezolanos, señalados de hacer parte del Tren de Aragua. Las familias de varios de estos detenidos aseguran que nunca han hecho parte de esta organización criminal. Veremos qué pasa en este nuevo capítulo de esta polémica base naval de Guantánamo, convertida primero en cárcel y ahora en lugar de traslado de inmigrantes.